la Biblia, versículo a versículo, es que la Biblia es muy profunda. La riqueza que encontramos en las Escrituras es extensa y tan solo de una sola palabra pudiéramos aprender muchísimo, ¿no? Y pues gracias a Dios que hemos cubierto ya el capítulo 1 y ahora con la ayuda de Dios vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2. Pero antes ayúdenme a hacer una oración. Si ya encontraron Tito capítulo 2, vamos a hacer una oración. Así que te pido que inclines tu rostro, que cierres tus ojos en señal de reverencia a nuestro Dios y que oremos juntos. Padre, amado Señor, Dios glorioso, majestuoso, portentoso, a ti atribuimos toda la gloria, el honor, la honra, el poder, la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno. Digno, Señor, de recibir toda gloria, toda alabanza, Señor. Pero reconocemos que como seres humanos, caídos, débiles y frágiles, no podemos en nuestras propias fuerzas darte la alabanza y el honor que tú mereces. Pero hoy te pido, Señor, que podamos recordar una vez más tu bendito y precioso evangelio, que nos da la esperanza, el perdón de la gracia que hemos recibido en tu Hijo Jesús y nos da el poder para andar en una vida nueva, Señor. Que sea tu Espíritu Santo bendiciendo este tiempo hoy a través de su presencia y a través de iluminar nuestra mente y nuestro corazón para contemplar tu gloria a través de tu bendita palabra. Es en el nombre precioso de Jesús que oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. No sé si tú lo sabías, esto es muy conocido, pero la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. ¿Sí sabías eso? Es el bestseller de los bestsellers. Sin embargo, eso no significa que sea el libro más leído por todos aquellos que adquieren una Biblia. Muchos, lo sabemos, tienen una Biblia en casa, pero esta ha permanecido cerrada por muchos años. Ahí la tienen, guardada, pero jamás la abren y se toman el tiempo para leer la palabra de Dios. Pero lo que la gente que no conoce a Dios sí lee es la vida de todos aquellos que dicen conocer a Dios. Como el apóstol Pablo lo decía, somos cartas abiertas. No solo a los creyentes, sino también y principalmente a aquellos que no han creído en el Señor. Tal vez ellos no lean su Biblia, pero sí leen tu vida y la mía. Ellos quieren saber si realmente el Dios al que nosotros decimos conocer, el Dios al que nosotros decimos adorar es verdadero. Si realmente tiene poder para salvar, si realmente tiene poder para transformar la vida de las personas, si realmente tiene poder para resolver nuestras situaciones y conflictos que se esconden en lo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que la gente quiere saber. Lamentablemente, sabemos que muchos han fallado en dar un testimonio correcto del Dios que se ha revelado en las Escrituras. Porque cuando observamos sus vidas difieren total y completamente del carácter santo de Dios. No sé tú, pero yo deseo la salvación de toda mi familia. De toda mi familia. Y yo te invito a que pienses un momento en todos aquellos de tu familia que no conocen el Evangelio o que tal vez lo conocen, pero que no han creído. Pueden ser tal vez tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus hermanos, tus propios hijos. Nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande y es de ser, como se titula esta predicación, una iglesia que modela eficazmente el Evangelio. Una iglesia que modela eficazmente el Evangelio. Y si tú y yo tenemos un deseo de salvación por todos aquellos que nos rodean, déjame decirte que el apóstol Pablo también tenía un deseo de salvación por todos aquellos que le rodeaban, por todos aquellos que le conocían. Y en este caso y particularmente, hemos estado observando a través de las semanas el deseo que había en el apóstol Pablo
por la salvación de los cretenses, por la salvación de todos los habitantes de la isla de Creta. Lamentablemente sabemos que falsos maestros se habían colado en esas iglesias y estaban comenzando a infectar, escucha bien, no solo la enseñanza en ese lugar, sino el testimonio, la vida de los creyentes en ese lugar. Y lamentablemente lo que estaba sucediendo en la isla de Creta es que ellos estaban fallando en dar un testimonio eficaz del evangelio como cretenses, a causa de los falsos maestros. Sus vecinos los veían y decían, pues, ¿qué sentido tiene creer en Cristo si eres igual o peor que yo? Tú hablas de una salvación, pero ¿salvación de qué si sigues en tus mismos pecados? La realidad es que cuando observamos la carta del apóstol Pablo a Tito, lo dijimos en un principio, podemos resumir la carta de la siguiente manera: es el evangelio modelado. En el capítulo 1 y que ya estudiamos, es el evangelio modelado en los líderes. En los líderes. Hemos visto ya cómo debe ser un pastor, cómo debe y cómo no debe ser un pastor en la iglesia, un líder en la iglesia. Pero no solo queda ahí. Ahora en el capítulo 2 vamos a poder observar cómo se ve el evangelio modelado en la iglesia, en la iglesia. Y bueno, si Dios nos presta vida, en el capítulo 3 veremos cómo debemos modelar el evangelio en la sociedad, en la sociedad. Así que te invito a que abras tu Biblia en Tito capítulo 2, versículo 1 al 10, donde veremos, te lo repito, una iglesia que modela eficazmente el evangelio. Una iglesia que modela eficazmente el evangelio. Y la porción que comenzaremos a estudiar hoy es Tito capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Ya lo tienes? Cualquier cosa tienes aquí en pantalla la Biblia, o incluso siempre hay Biblias ahí afuera para que puedas tomar una prestada si es que comienzas a venir. Tito 2, 1 al 10 dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. En este pasaje, Pablo exhortó a Tito a enseñar a las familias cretenses la vida que está de acuerdo con la sana doctrina, con el propósito de que a través del testimonio correcto de cada integrante de familia, el evangelio fuera predicado eficazmente entre los que no conocían a Dios. En estos versículos, en este pasaje, nosotros aprenderemos cómo ser una iglesia que modela eficazmente el evangelio. Así que yo te recuerdo que si tú deseas la salvación de aquellos que te rodean, pongas mucha atención a la palabra de Dios hoy. ¿Cómo ser una iglesia que modela eficazmente el evangelio? En primer lugar, a través del buen testimonio de los mayores, si quieres anotarlo. Número 1, a través del buen testimonio de los mayores. Número 2, a través del buen testimonio de los jóvenes. A través del buen testimonio de los jóvenes. Y número 3 y último punto, a través del buen testimonio de los que son empleados. A través de los que son, del buen testimonio de los que son empleados.
Así que observemos juntos el primer punto. ¿Cómo ser una iglesia que modela eficazmente el evangelio? Número 1, ¿qué dijimos? Exacto, a través del buen testimonio de los mayores. ¿Por qué digo esto? Por lo que dicen los versículos 1 al 3. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, dice el versículo 3, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Pablo, hermanos, ha expuesto en todo el primer capítulo, recuérdalo, cómo se ha de ver el evangelio modelado entre los líderes de la iglesia. Y es importante recordar esto, ya que, recuérdalo, a causa del mal testimonio de los falsos maestros, el mensaje de Jesús en la isla de Creta estaba siendo desacreditado. El mensaje de Jesús no parecía atractivo para los incrédulos. Y Pablo entonces, recuérdalo, envía a Tito a esta isla, la isla de Creta, a establecer verdaderos maestros que predicaran el evangelio no solo con su boca, sino también con su vida. Pero no solo eran los líderes quienes tenían que modelar el evangelio para poder predicar eficazmente el evangelio. También lo tenía que hacer toda la iglesia, cada integrante de familia en la iglesia. Es entonces que en el capítulo 2 él comienza a hacer un contraste entre la vida falsa, desenfrenada, rebelde, carnal de los falsos maestros y la vida piadosa que solo viene como resultado de la sana doctrina. Él dijo al último del capítulo 1, hablando de los falsos maestros, lo siguiente, observa tu Biblia, Tito 1:16. Tito 1:16, hablando de los falsos maestros. Profesan conocer a Dios, pero ¿qué pasa? Con sus hechos lo niegan, siendo como eran. Abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Pero ahora, ¿qué dice en el capítulo 2? Pero en cuanto a ti, ¿a quién está hablando Pablo? A Tito. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito, le dice Pablo, los falsos maestros andan desordenadamente. Tito, los falsos maestros están echando a perder, ¿te acuerdas? Familias enteras. Tito, ellos son desobedientes a Dios e inútiles para cualquier obra buena. Pero en cuanto a ti, las cosas tienen que ser diferentes. Hermanos, nuestra sociedad y sus principios morales pueden estarse desmoronando. ¿Ha escuchado las canciones que hoy suenan en el top 1? Y lo que escuchan los jóvenes y peor aún los niños. Nuestra sociedad y sus principios morales pueden estarse desmoronando. Puede que muchos de los que se hacen llamar cristianos no estén viviendo como cristianos. Puede que alguien en quien tenías puesta tu mirada como un ejemplo a seguir haya fallado, pero tú, como dice Pablo en la Reina Valera 60, ¿no? Pero tú enseña y vive lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El evangelio, hermanos, nos exige vivir una vida de acuerdo a la santidad de Dios, aunque nadie más lo haga. El evangelio nos da la fuerza para nadar en contra de la corriente, aunque todos vayan en dirección opuesta. Porque recuerden, somos la sal de la tierra. Pero si la sal perdiere su sabor, ¿te acuerdas? ¿Con qué volverá a ser salada? Tito estaba en la obligación de enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, aunque fuera el único en hacerlo. La sana doctrina, ¿qué es, hermanos? Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero voy a volverte a dar esta definición. No es la única y no creo que sea perfecta, pero es buena. La sana doctrina es la enseñanza que está limpia de toda clase de mal, ya que esta enseñanza, según 1 Timoteo 6:3, proviene de Dios. No es necesario que los busques estos textos. Puedes anotarlos y leerlos en casa. Esta
sana doctrina es conforme al glorioso evangelio de Jesucristo, según 1 Timoteo 1:11. Es la enseñanza que según 1 Timoteo 6:3 y 2 de Timoteo 1:13, Cristo, los apóstoles enseñaron y que todo verdadero maestro enseña. Es la enseñanza que va en contra, según 2 de Timoteo 4:3, en contra de los deseos pecaminosos. Y es la enseñanza cuyo resultado es una vida, según 1 de Timoteo 1:13, espiritualmente sana. Perdón, Tito más bien, 1:13. Es decir, es una vida libre de cualquier clase de mal espiritual, la que viene como resultado de la sana enseñanza. Una vida libre de cualquier mal espiritual que vaya en contra del carácter santo de Dios. Y finalmente es la enseñanza que tiene como propósito sublime glorificar a Dios. Por ello, hermanos, Pablo no se enfoca aquí tanto en la enseñanza y predicación de la sana doctrina, sino más bien en la enseñanza de la vida práctica que viene como resultado de la sana doctrina. Tito predicaba la sana doctrina, si no, no hubiera puesto Pablo ahí en Creta, no lo hubiera puesto ahí. Pero él tenía que recordar que la sana doctrina no solamente era una enseñanza que se quedaba aquí en la mente, era una enseñanza que bajaba el corazón y que se ponía en práctica con las manos, con toda la vida, con todo nuestro ser. Pablo por eso dice, enseña lo que está de acuerdo o, en otras palabras, en consonancia con la sana doctrina. Y la Nueva Biblia de las Américas agrega entonces 2 puntos, ¿no? ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Entonces Pablo comienza con un grupo específico. Versículo 2, ¿los qué? Los ancianos. Y versículo 3, ¿de quién va a hablar? De las ancianas. La sana doctrina, hermanos, tiene efectos prácticos en las personas que son mayores. ¿Sí o sí? En el caso del término anciano, aunque se traduce con la misma palabra en español para hablar de los líderes de la iglesia, en el griego es un término diferente, porque aquí sí se refiere a los hombres de edad avanzada. Pablo usó este término para referirse a él mismo cuando tenía un aproximado de 60 años. En Filemón capítulo 1, versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, el mismo término que aparece aquí en Tito. Pablo tenía alrededor de 60 años. Entonces los estudiosos concluyen que los términos aquí, ancianos y ancianas, hacen referencia a personas por encima de los 50 años. ¿Cuántos de aquí tienen arriba de 50 años? Levanten la mano. Bien, fuerte, no les dé pena, hermano, no pasa nada. Tal vez vamos a hacer el 20% de descuento en la tiendita. Levanten la mano. Ahora, me gustaría que levantaran la mano. ¿Cuántos ya van a acercarse a los 50 años? Bueno, somos bastantes. Creo que de hecho es gran parte de la iglesia. O sea que si tú tienes 50 o cerca de 50, 60 o 70 años o más, tú entrarías en esta categoría. Alguno dirá, hermano, no me diga anciano, yo todavía me siento como un quinceañero, ¿no? Y es que, mira, solemos aferrarnos a la juventud, ya que en ella encontramos vigor, fuerza y lucidez. Escuchamos frases incluso de cristianos que dicen, yo le entregué mis mejores años a Dios, refiriéndose a ¿qué? A la juventud. O al revés, me hubiese encantado haber conocido a Dios ¿en qué? En mi juventud, porque ellos piensan en esto, en el vigor, en la fuerza. Pero déjame decirte algo hoy, mi querida hermana y mi querido hermano anciano. Si tú has creído al Evangelio y si tú sigues la sana doctrina, Dios quiere decirte hoy a través de su palabra que aún tú tienes mucho para servir a Dios. Aún tienes mucho para servir a Dios. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 20, versículo 20. Proverbios capítulo 20,
Es 29, creo que ahora me fui muy rápido poniendo las citas. Es Proverbios 20:29. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Es un pequeño versículo, pero voy a usar la traducción lenguaje actual, ¿ok? El orgullo del joven, ¿qué es? Su fuerza, dice Proverbios 20:29. El orgullo del joven es su fuerza. El del anciano, ¿qué es? Su experiencia, dice la traducción lenguaje actual, dándole una correcta interpretación. Su experiencia. Sin duda, hermanos, las personas mayores tienen mucho más experiencia que los jóvenes. Por eso Job, si me acompañan ahora al libro de Job, tiene que regresar. Va a estar atrás de Proverbios, Salmos, y atrás de Salmos va a estar Job. A Job capítulo 12, por favor. Job capítulo 12, versículo 12. ¿Qué dice Job? Job 12:12. Dice el texto, Job 12:12. En los ancianos está ¿qué? La sabiduría. Qué hermoso es esto. Y en la largura de días, ¿el qué? El entendimiento. No es mentira, hermanos, que con el paso del tiempo, con el paso de los años, es cada vez más difícil hacer las cosas que se podían hacer cuando se estaba joven. El tiempo va sumando el cansancio, las enfermedades, los famosos achaques, y en muchos casos, como resultado de todo esto, el desánimo y la desesperanza. Pero la realidad es que la Biblia enseña que la vejez no solo debería llegar de la mano de cosas malas o tristes. En el caso de nosotros que conocemos a Dios, la vejez debería de llegar con un amor cada vez más profundo y más grande para Dios. Un servicio más íntegro, más incondicional para Dios. Un amor más maduro, más paciente, más fuerte para con los hermanos. Solo para que tengas el dato. ¿Sabes qué edad tenía Moisés cuando fue llamado por Dios a servirle en esos famosos prodigios en Egipto? Algunos pensarán, pues yo creo como 15, hermano, porque imagínense caminar el desierto, ida, vuelta, ir con Faraón, salir y todavía hacer todo lo que hizo durante 40 años. ¿Qué edad tenía Moisés cuando fue llamado por Dios a servirle? Nada más y nada menos que 80 años. 40 cuando salió de Egipto, pero acuérdense que estuvo 40 años más en el desierto, hasta que Dios le llamó al ministerio. 80 años. Digo, todos estamos jóvenes en ese sentido aquí. O sea, todos tenemos mucho para servir a Dios, hermanos. Esa es la realidad. Y tú dirás, hermano, ¿y esto? Yo tengo 20 años, ¿no? Dirán algunos. Yo tengo 15, yo tengo 25, yo tengo 30. ¿De qué me sirve a mí escuchar eso? Bueno, un día vas a ser joven. Esa es la realidad. Y mira, si no sirves a Dios desde ahora, no esperes a que pase el tiempo. Eclesiastés 2 es claro, ¿se acuerdan? Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días, ¿qué? Malos. En los cuales digas, no tengo contentamiento. Hay una versión, me gusta mucho, dice, desperdicié mi vida. Porque si algo vale la pena para tanto como jóvenes como ancianos es servir a Dios, hermanos. La edad de Moisés no fue un impedimento para obedecer y servir a Dios. Porque mira la promesa de Dios para el hombre que es piadoso. Ve a Salmo, al libro de los Salmos, por favor, está adelante de Job. Salmo 92. Salmo 92, dice el versículos 12 al 15. 12 al 15. El justo, Salmo 92, 12 al 15. ¿Ya lo tienen? Ay, hasta le hicieron en coro, ¿eh? Sí se animaron, hermanos. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y escucha bien, aún en la vejez darán ¿qué? Fruto,
estarán vigorosos y muy verdes. ¿Pero para qué es esto? ¿Para qué es el vigor? Para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. Entonces, hermanos, miren, como iglesia tenemos que aprender a valorar a las personas que son mayores y principalmente aquellos que durante muchos años han mostrado fidelidad al Señor, ya que tienen mucho que seguir aportando a la obra de Dios. El Señor le dijo a Israel, no es necesario que lo busques, en Levítico 19:32, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, porque yo soy el Señor. Ahora bien, eso no significa, hermanos, que por el hecho de ser una persona mayor ya se sea sabio y piadoso automáticamente. El grado de santificación, hermanos, no tiene nada que ver con la edad. La Biblia no dice que entre más grandes seamos, más santos seremos. En un sentido, claro. Así como los jóvenes, hermanos, los mayores también de vez en cuando necesitan la exhortación y el consuelo de la palabra de Dios. Sobre todo porque, repito, ellos cumplen una función muy importante en la iglesia. ¿Y sabes cuál es? Ser ejemplo a las siguientes generaciones. Por ello, Pablo, vuelve a nuestro pasaje, por favor, dice, Tito 2, versículo 2, los ancianos, y una vez más, los hombres aquí ocupando el primer lugar, no porque sean más importantes, recuérdalo, sino porque son los que tienen mayor peso de responsabilidad ante Dios. Los ancianos deben ser, dice Pablo, es decir, esto no es opcional, es un deber de los hermanos mayores que dicen conocer la doctrina, ser de esta manera. Es una orden que da la palabra de Dios. Los ancianos deben ser, en primer lugar, sobrios. Este término, hermanos, se refiere a alguien no dado a comportamientos extremos, alguien que es moderado en su forma de actuar y que tiene dominio propio. La sana doctrina le enseña al hombre mayor a usar su tiempo, sus ingresos y su empeño en hacer la voluntad de Dios. Ya no ser como niños, hermanos, fluctuantes, porque así son los niños, ¿sí o no? Digo, a mi hijo Leo le gusta el pastel de chocolate de ¿cómo se llama? De los conejitos, ¿no? Le encanta. Pero si le pones una pizza enfrente, o sea, te acaba de pedir un pastel, pero tú traes la pizza, es fluctuante mi hijo y dice, ya no quiero el pastel, quiero la pizza. Así son los niños, ¿cierto o no? Son fluctuantes, dice la Biblia, son cambiantes. Pero los ancianos ya no deberían de ser así. Ya no son niños, ya no son jóvenes, inexpertos. No, hermanos, ellos han aprendido a conocer a Dios. Ellos conocen a Dios, hermanos. Ellos tienen en orden sus prioridades y usan todo lo que Dios les ha dado de esta manera, con moderación, con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, ¿qué dice Pablo? Los ancianos deben ser dignos. Esta palabra también puede ser traducida como respetables u honrables. Alguien que es respetable es alguien que, escucha bien, hermano anciano, alguien que se ha caracterizado por una vida tal que es digno de aprecio y respeto. Esta dignidad, hermanos, no tiene nada que ver con un sentido de orgullo, de desprecio por los demás, sino todo lo contrario. El término habla de la virtud de la discreción, o como lo traduce la Reina Valera, la seriedad, ¿no? Serio. Los mayores, hermanos, que han sido instruidos en la sana doctrina, deben reflejar el evangelio, siendo ejemplo a los demás al vivir una vida digna y seria. En el sentido de que este hombre no forme parte de este mundo que se ríe ante la inmoralidad, ante la vulgaridad, ante la desgracia que viene a los demás. Porque si algo nos ha enseñado la palabra de Dios, es que la verdadera satisfacción y el verdadero gozo no está en las cosas terrenales y temporales. No está en sentirse superior a los demás.
Hermanos ancianos, ustedes han visto partir a personas, han visto morir tal vez a amigos, a familiares, a cónyuges, a hijos. Y han visto que el dinero, el trabajo, la salud son cosas donde no podemos poner nuestra esperanza. Pero que en Dios, hermanos, sí se puede confiar plena y seguramente, porque Él nunca nos abandona. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos ancianos, necesitamos los jóvenes que nos enseñen eso, con el ejemplo. El respeto, hermanos, no se impone. La autoridad no se impone. El respeto y la autoridad se gana. Eso fue lo que modeló el Señor Jesucristo. Él vino no para ser servido, sino para servir. Por eso, en tercer lugar, los ancianos deben ser, dice el texto, prudentes. Este término puede ser traducido como sobrio o sensato y describe a una persona sana, escucha bien, de mente y de corazón. Una persona que es dueña de sí mismo, que tiene sus pasiones, convicciones y prioridades controladas, equilibradas y bien establecidas. Esta prudencia en el hombre mayor es el resultado no de sus años, sino de su largo caminar con Dios. Es el resultado de un corazón que ha entendido el Evangelio, que tiene un Dios que le ama eternamente y que desea actuar entonces en respuesta a ese amor conforme a la voluntad de Dios que le ama tanto. En cuarto y último lugar, dice el texto, los ancianos, ¿cómo deben ser? ¿Sanos en qué? ¿En qué más? ¿En qué más? Es como un 3 en 1, ¿no es cierto? Pablo vuelve a usar este adjetivo sanos, como lo ha hecho anteriormente en esta carta, para describir algo que está libre de enfermedad, algo que está libre de mancha. Y él dice que la fe, el amor y la perseverancia de los varones mayores debe ser así. Ser sanos en primer lugar, ¿en qué? En la fe. Los hermanos que han sido instruidos en la sana doctrina ponen su total confianza en Dios, en ese Dios que ellos han conocido. No tienen duda, aún en medio de las pruebas más difíciles, del amor de Dios, de su providencia, de su cuidado, de su gracia para con ellos. Ellos confían plenamente en el Señor. Aunque pasan los años y han experimentado una y otra vez adversidades, problemas, circunstancias difíciles, ellos saben, como el salmista, la ley de Jehová es perfecta. El camino del Señor es recto. El camino del Señor es justo. Dios es santo. Ellos confían plenamente en el Señor. Son sanos o deberían ser sanos en la fe. Dice Pablo, no solo sanos en la fe, sino también sanos ¿en qué? En el amor. En el amor hacia Cristo, el amor hacia la iglesia de Cristo y el amor hacia todos los que le rodean. La persona mayor ha aprendido a la luz de la palabra de Dios que se debe amar incondicionalmente, aun cuando la otra persona no corresponda a ese amor. Han aprendido a dar sin esperar nada a cambio, a perdonar con facilidad y a reflejar entonces el mismo amor que ellos han recibido de parte de Dios por muchísimos años. Porque ellos recuerdan una y otra vez esa palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Hasta esa pregunta? ¿Hay alguien que no has perdonado en tu corazón? Es que Él me tiene que pedir perdón. No, no, no. Tú conoces el Evangelio, hermano. Tú conoces la sana doctrina. Ve tú y pide perdón sin esperar nada a cambio. Porque Dios nos ha perdonado. Por último, ahí dice Pablo, hablando de las características de los ancianos que modelan el Evangelio. ¿Sanos en qué? En la perseverancia. Si hay un versículo que los ancianos conocen bien es el siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Los mayores han experimentado fracasos, desilusiones, pero ellos saben que vale la pena seguir y servir a Dios. Y esto es lo que transmiten a otras generaciones, hermanos. Ellos dicen juntamente con el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ellos son sanos en la perseverancia. ¿Cuántos de esos ancianos hay aquí? Hermanos, necesitamos la ayuda de Dios, debemos reconocerlo. Necesitamos pedir perdón a Dios. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que a través de Cristo lo tenemos hoy. Pero Pablo no solo le habla a Tito aquí acerca del deber de los ancianos, sino también, versículo 3, ¿de quiénes va a hablar Pablo? De las ancianas. Ancianas. Porque, ¿cómo inicia el versículo 3? Asimismo. En otras palabras, también lo que Pablo va a decir a continuación es un deber, un mandato. ¿Qué es el deber y el mandato? Dice Pablo que las ancianas deben ser, en primer lugar, ¿cómo? Reverentes. Esta palabra significa lo que es propio de una persona santa, lo que es propio de una persona santa. Este término era usado en aquellos tiempos para describir la conducta de aquellos que realizaban tareas sacerdotales en los templos, incluso mujeres en algunas religiones que eran sacerdotisas. Las mujeres mayores, es decir, recuérdalo, de 50 años en adelante, ancianas, les llama la Escritura, en un término amable y afable, deben ser reverentes, dice Pablo, ¿en qué? En su conducta. Y miren, un ejemplo de esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 37. Y quien ejemplifica el ser una mujer, una anciana, una mujer mayor reverente en su conducta es Ana en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37. ¿Ya lo tienes? Dice así: y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Subrayamos, ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años, escucha bien, nunca se alejaba del templo, sirviendo ¿a quién? A Dios, sin duda, noche y día con ayunos y oraciones. Hermanos, hermanas en especial, el Nuevo Testamento y la historia dan testimonio del servicio tan importante de las mujeres mayores en la iglesia. Ellas enseñaban a otras mujeres en la iglesia, eso lo vamos a estudiar la siguiente semana. Ellas incluso enseñaban a los más pequeños en sus hogares y en la iglesia. Ellas servían en amor a otras mujeres, fueran solteras, casadas, viudas, etc. Ellas también estaban involucradas en ministerios de misericordia, como visitar a los huérfanos, a los enfermos, a los pobres, a los prisioneros. Y mira, déjame leerte algo que el pastor MacArthur afirma en uno de sus comentarios. Él dice, y cito, en pueblos que se caracterizaban por un paganismo fuerte, las mujeres cristianas salían por las calles y plazas de mercado buscando a recién nacidos que no eran deseados por sus progenitores y eran abandonados por ellos. Puesto que el aborto era peligroso y exorbitante en la época y no existían dispositivos para el control de la natalidad, un bebé no deseado se dejaba morir por abandonado al nacer. Algunos bebés de sexo masculino eran criados para convertirlos en esclavos o gladiadores. Y algunas mujeres, esas bebés que crecían, eran preparadas para ejercer la prostitución. Pero las mujeres cristianas
que rescataban a estos infantes se encargaban de cuidarlos y entregarlos a familias de la iglesia para su adopción. Esto es hermoso, glorioso. Estamos muy distantes de parecernos a la iglesia primitiva, hermano. Pero tenemos que hacerlo porque Dios sigue siendo el mismo y la palabra de Dios también. Por lo tanto, hermanos, necesitamos mujeres que sean entonces reverentes en su conducta. Como dice 1 Timoteo 2, acompáñame 9 al 10. ¿Quién es una mujer reverente en su conducta? 1 Timoteo 2, 9 al 10. Como dice la 60, ¿no? Reverente en su porte. ¿Quién es una mujer que es reverente en su porte? Dice 1 Timoteo 2, 9 al 10, que no es la que se viste o que se viste no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Versículo 10, sino con ¿qué? Con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Cuántas mujeres de aquí creen en Dios? Levanten su mano. Entrégale tu fuerza, tu servicio, principalmente a Dios, hermano. Hoy en día hay una frase que dice que las mujeres están empoderadas, no, todo lo contrario. Se han vuelto esclavas del sistema capitalista, al igual que muchos hombres. Porque es interesante que, como decía un famoso escritor, el feminismo le llama esclavitud cuando una mujer se sujeta a su marido, pero le llama libertad cuando se sujeta a su patrón. Es interesante esto. Hermanos, fue el motivo por el que Pablo declaró en la primera carta a Timoteo que el trabajo de una mujer anciana era tan importante que si existía en la iglesia una viuda cristiana de más de 60 años que no tenía una familia que la apoyara y quien, como dice el texto, ella esperaba en Dios, ella era diligente en súplicas y oraciones noche y día, y había dado testimonio de ser una madre y esposa fiel, había practicado la hospitalidad, había lavado los pies de los santos, había socorrido a los afligidos, había practicado toda buena obra. No solo debía ser respetada y amada por la iglesia, sino también debía ser sustentada en todo sentido por parte de la iglesia. Y perdón, dije debía, no, debe ser, perdón. Debe ser. Debe ser. Tenemos un ejemplo de esto, no es por echarle flores al jardín, pero aquí está mi hermana Wallace. Ella cumple esos requisitos. Por la gracia de Dios, ella ha esperado en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ella ha dado ser testimonio de ser una madre fiel, ha practicado la hospitalidad, ha lavado los pies de los santos, ha socorrido a los afligidos, ha practicado toda buena obra. ¿Sabe cuál es nuestro deber para con ella? Sustentarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo ve? Hermanos, el feminismo en lo personal extremo, yo sé que hay uno más conservador y que ganó buenas cosas para las mujeres, justas. Pero hay un feminismo radical y el feminismo radical para mí, en lo personal, lo creo firmemente, hermanos, degrada enormemente a la mujer. Porque antes la labor de la mujer, que es única, única. Las mujeres pueden hacer cosas que los hombres jamás podríamos hacer. Era motivo para ser alabada, como dice incluso Proverbios, ¿no? Pero ahora ha perdido su identidad. Y ahora cualquier hombre que se ponga vestido ya es mujer. ¿Cierto o no? Pero mire lo que hace la Biblia, hermanos. Todo lo contrario. Pone el servicio, la persona de una mujer en un lugar alto. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre solamente. No.
para que vean que la Biblia no es machista, como dicen algunos. Machistas muchos que la leen, pero la Biblia no es machista. La Biblia establece claramente: honra a tu padre y a tu madre, porque ambos valen lo mismo delante de Dios. El trabajo tanto de los ancianos como de las ancianas tiene un lugar importantísimo en la iglesia. Así que, hermanas, no dejen que ni la edad, ni su corazón, ni el enemigo les diga lo contrario. Ahora bien, procuren ser ejemplo entonces. Porque Pablo no solo dice que las mujeres mayores deben ser reverentes en su conducta, sino también, vuelve al texto, Tito, sino también en segundo lugar deben ser, ¿qué? No calumniadoras. En griego, diabolos. Es decir, alguien que está caracterizado por infundir acusación sobre otro a base de mentiras, calumnias y difamación. Este es el mismo término que el Nuevo Testamento usa para describir a Satanás, el diablo, ¿no? El acusador de los hermanos. Por si tenía dudas que existían mujeres que son el mismo diablo en persona. Pues sí las hay. Cuidado. No es cierto. Pero sí, es el mismo término, diablos. Acusar, difamar a alguien, mentir con el propósito de destruir. Porque no a eso ha venido Satanás. Hurtar, matar y ¿qué? Destruir. Un historiador nos dice que las mujeres mayores a menudo eran ridiculizadas en las comedias y eran objeto de burla, especialmente en lo relacionado con el chisme. Y un comentarista dice al respecto de esto: así como los hombres están más inclinados a abusar de otros físicamente, las mujeres están más inclinadas a abusar de los demás verbalmente, lo cual incluso puede ser más destructivo. A través del chisme, la calumnia, la difamación. Pero una mujer, hermanos, que conoce el Evangelio y está instruida por la sana doctrina, será una mujer que hable solo para edificar, para animar, para exhortar en amor y para glorificar a Dios. Ella sabe que a pesar de su pecado, Dios ha sido misericordioso con ella y entonces busca ser misericordiosa para con los demás. En tercer lugar, las mujeres mayores, dice el texto, no deberían ser ¿qué? Esclavas de mucho vino. La Reina Valera 60 traduce no esclavas del vino, pero la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, lo hace mejor. Esclavas de mucho vino, porque así está en el griego. Ya que esta frase se refiere no al uso del vino, sino al abuso del vino, a la borrachera. En aquellos tiempos, hermanos, el vino se encontraba prácticamente en todas las cocinas de los hogares. Y esto entonces fue lo que llevó a Pablo a entender que podía ser una tentación, sí, para los ancianos en general, para los hombres en general, pero también particularmente para las ancianas. Mire, hermanos, normalmente detrás del abuso del alcohol hay motivos como tratar de evadir la soledad, el dolor, la tristeza, la angustia, la preocupación. Y yo sé, hermanos, que a veces las amas de casa, las mujeres en general, están llenas de ansiedad, llenas de preocupación, llenas de dolor. Pero una mujer que conoce el Evangelio y la sana doctrina sabe que solo Dios es el único que puede sanar el corazón. Sabe que solamente Dios tiene poder para llenar nuestra alma y saciarla hasta el punto que, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, tenemos un Dios que nos ama. Y ahí está nuestra identidad, hermanos. En tercer y último lugar, dice el texto, las ancianas deben enseñar ¿qué? Lo bueno. O como traduce la Reina Valera 60, deben ser maestras del bien. ¿Y qué es lo bueno, hermanos? ¿Qué es el bien? No necesariamente, recuérdalo, es lo que más nos gusta. No siempre es lo que más nos gusta. No siempre es la salida más fácil. Lo bueno es lo que le agrada a Dios.
Fíjense qué importante es esto, que una mujer después de haber enseñado a sus hijos, ahora las mujeres ancianas tienen la responsabilidad y el privilegio de poder enseñar a otros. Particularmente el texto lo va a decir más adelante, enseñar a quiénes, a mujeres más jóvenes. Una vez más, hermanos, hermanos ancianos, hermanas ancianas, hermanos mayores, como iglesia los necesitamos. Los necesitamos. No se hagan a un lado, no dejen que el enemigo los engañe, hermanos. No dejen que su corazón los engañe. Los necesitamos. Los necesitamos. En gran manera. La iglesia, hermanos, sufre sin ejemplos y maestros a seguir. Necesitamos hombres y mujeres que den un testimonio íntegro que realmente Dios salva y transforma la vida de las personas. Hermanos que a través de su experiencia, la sabiduría que Dios les ha dado, pueden instruirnos a nosotros, los más jóvenes. Si te das cuenta, hermanos, a la luz del testimonio de la Escritura y de la historia, son los ancianos los que deberían estar sirviendo y los jóvenes los que deberíamos estar siendo aprendices de los ancianos. Pero pues Satanás es astuto, hermanos, y nuestro corazón es engañoso. Pero hay que seguir el patrón bíblico, hermanos, porque es lo mejor para Dios, para Dios. Así que, hermanos, en amor les exhorto, hagan lo que tienen que hacer, hermanos. Sirvan con los dones que Dios les ha dado. Ministren con su enseñanza, sabiduría y experiencia que Dios les ha impartido a otros que tanto lo necesitamos. Involúcrense, no digan, ahora esto es para los jóvenes. Eso no es cierto. Eso no es lo que enseña la Biblia. Yo no veo diciéndole a Pablo, a Timoteo, Timoteo, pues me voy a jubilar, ¿no? No. Hasta que le cortaron la cabeza, Pablo siguió sirviendo al Señor. Claro, Pablo levantó a jóvenes, les enseñó, les instruyó, para que en el momento en que él no estuviera, ya estuvieran otros preparados. Y pudieran decir un día como él, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. ¿No es así? He guardado la fe. Estoy listo para ser derramado como ofrenda a mi Señor. Y estoy seguro que Él me dará un día la corona de vida. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Nuestra motivación para hacer esto, hermanos, no es el orgullo, sino el amor de Dios en nosotros y el amor por los demás. El Evangelio de Jesucristo. Aquel que vino a vivir por nosotros, a morir por nosotros. Nosotros vivamos por Él. Y si es necesario entregar la vida, entreguémosla, hermanos. Vale la pena. Pero hemos fallado, ¿no es cierto? Hemos fallado. No hemos sido buen testimonio. No hemos sido guías para los demás. No le echemos la culpa a los demás, hermanos. No le echemos la culpa a los demás. Seamos responsables de nuestras propias acciones. Y recordemos el Evangelio. No nos condenemos. Recordemos el Evangelio que nos enseña que aunque tenemos una gran responsabilidad, ahí no encontramos nuestra identidad. Que nosotros fallamos, pero el amor de Dios no. Que nosotros fallamos, pero Dios no deja de amarnos. Y eso es lo que nos va a llevar una y otra vez a pedir perdón, a reconocer que no podemos ser ejemplos perfectos. Y entonces ir a Cristo. Una vez más. Porque usted cree que cuando yo leo Tito 1 y 1 Timoteo 3 y veo los requisitos para pastores, digo, sí, yo soy. No. Pero voy a Cristo. Señor, perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí. Es lo que te animo a hacer a ti hoy. Para que cuando
puedas hablar con las personas, puedas decir como Calvino, todo lo malo que veas en mí soy yo mismo, pero todo lo bueno que veas en mí no soy yo, es Cristo. Y que juntos entonces podamos ser, como le dijo Pablo a Timoteo, un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda obra buena. No es en nuestras fuerzas, hermanos, es en el poder de Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu fiel misericordia, Señor. Porque tú conoces la necesidad que hay en tu iglesia, Señor. Tú sabes, Señor, que nos necesitamos los unos a los otros. Y por eso nos has dado a cada uno de nosotros un don, una responsabilidad. Incluso, Señor, nos has hecho pasar por tribulaciones, dificultades, pero en medio de eso nos has consolado para, como dice tu palabra, podamos consolar a otros, Señor. Oh, bendito Señor, ayúdanos a creer a tu evangelio, a vivir tu evangelio, a modelar tu evangelio, Señor. Pon en cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, no solamente ancianos, sino también jóvenes, la mente de Cristo, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo por amor a nosotros, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Padre, ayúdanos, amado Dios, de esa misma manera a servirnos por amor los unos a los otros. Te pido hoy que fortalezcas la fe, el corazón y todo el ser de mis hermanos que son ancianos, que son ancianas. Que si había lugar en su corazón o que si dieron lugar en su corazón al desánimo, a la tristeza, a la desesperanza, Señor, que ellos puedan recordar esa promesa que dice tu palabra, que a los que esperan en ti, Señor, tú renovarás sus fuerzas como el águila, Señor. Que ellos puedan esperar en ti, que ellos puedan creer en ti, Padre, y tú los uses hasta el último día de sus vidas para tu gloria, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos ancianos, a mis hermanas ancianas. Hoy los honramos, Señor, delante de ti, Señor. Hoy, Señor, deseamos o pedimos para ellos su bienestar, su fortaleza, Señor. Que ellos puedan levantarse en tu iglesia como líderes responsables ante tus ojos, Señor. Que puedan levantarse esas mujeres, que pueden instruir a otras mujeres a seguir el camino, Señor, que aunque es estrecho, a veces angosto, dificultoso, a veces parece fácil, pero nos encontramos en caminos a veces cenagosos, con dificultades, ellas puedan enseñarle a esas jóvenes que el final de ese camino es la vida eterna, Señor. Es más que ese mismo camino es la vida eterna, el tener comunión contigo, y eso hace que valga la pena, Señor. Oh bendito Dios, perdona nuestros pecados. Hoy venimos una vez más a Cristo, Señor. Pedimos perdón y creemos que Él nos perdona, Señor, y nos ayuda a levantarnos una vez más. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Oremos por